Pues bienvenidos nuevamente a este ya tercero y último capítulo de la serie ¿Por qué es importante expresar nuestras emociones? Si ya tuviste oportunidad de ver nuestros videos anteriores, te felicito y eso me da mucho gusto. Y más gusto me da que estés interesado o interesada en conocer lo que veremos el día de hoy, en este último capítulo. Y que va a estar más enfocado a la parte de cómo podemos ayudarnos a regular o a controlar las emociones para que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Si te interesa conocer más sobre esta información, quédate hasta el final del video porque además durante este capítulo voy a tener la oportunidad de compartir contigo una experiencia un poquito más personal y que está totalmente relacionada precisamente con este control y con este manejo de las emociones. Así que no te vayas. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Este canal es Catarsis. Mi nombre es Leti Gracida. Suscríbete, dale like al video y continuamos con este tercer capítulo. Ya tuvimos la oportunidad de saber qué es una emoción, cómo podemos diferenciarla de un sentimiento, cuál es su función adaptativa más importante, porque es necesario que conozcamos cómo surgen y de dónde se originan. También ya tuvimos la oportunidad de conocer cuáles son los beneficios de expresar nuestras emociones y además qué pasa en nuestro organismo y por qué esas emociones que no expresamos o que reprimimos y contenemos pueden ser tan dañinas para nuestra salud. La parte que ahora viene es que podamos aprender cómo regular nuestras emociones. Y por eso te voy a explicar algunas técnicas para que podamos lograrlo con mucha mayor facilidad. Este ejercicio lo puedes hacer tú en algún tiempo que le dediques precisamente a esto. En un momento de soledad, en un momento en que tengas la oportunidad de hacerlo, tómate un tiempo, te lo recomiendo porque te puede funcionar muchísimo y los beneficios que tú vas a ver a mediano y largo plazo pueden ser muchísimos. Mira, lo primero que tenemos que hacer, como paso, como punto número 1, es identificar nuestras emociones. Para identificar la emoción, lo primero que vas a hacer es recurrir a un pensamiento que te evoque o que te provoque esa emoción que tú deseas controlar. Por ejemplo, tú te das cuenta que te enojas demasiado pronto o demasiado. Entonces, siéntate y piensa en algo que te evoque esa emoción de enojo. Lo siguiente que debes hacer es observar y escuchar tu cuerpo. Cuando esa emoción que tú estás recordando viene a ti, ¿qué genera en tu cuerpo? ¿Cuáles son los cambios que tiene? ¿Qué te dan ganas de hacer en ese momento? Entonces ahora recuerda alguna situación en particular en la que hayas actuado por enojo de una forma que no querías hacerlo, en que hayas actuado de una forma que no te gusta o que consideras que no es lo correcto. Ya que recordaste esa desafortunada experiencia y la manera en que equivocadamente actuaste, acéptalo y reconoce que no es esa la conducta que tú quieres demostrar, no es esa la forma en la que quieres que las personas te ubiquen y te identifiquen y no es esa la persona que tú quieres ser. Una vez que ya lo aceptaste, entonces ahora sí, piensa en una forma correcta en la que sí deberías de haber actuado. Ponte en la misma situación de esa emoción que te hizo enfurecer. Ya recordaste cómo actuaste de la manera equivocada, ya lo aceptaste, entonces ahora tienes la posibilidad de cambiar esa respuesta negativa por una positiva. Imagínalo, cuál sería la forma correcta, cómo sí quieres o cómo sí te gustaría resolver esa situación. Y por último, ya que hiciste estas tres cosas, te estás dando la oportunidad de conocer la emoción y cuáles son las conductas que están asociadas, las conductas tuyas que están asociadas a esa emoción. Ya sabes la forma inadecuada en que has actuado y cuál es la forma en que sí te gustaría reaccionar.
el conocer estas características, esta emoción, cómo reaccionas, qué pasa con tu comportamiento. Al ser consciente de todo esto que ya hiciste, entonces en ese momento es cuando tú le quitas poder a esa emoción y vas a poder controlarla de una mejor manera. Y entonces tú tomas el control de las cosas. De esta forma, si vuelves a tener una experiencia que te genere este tipo de emoción, tú vas a saber cuál es la forma en la que verdaderamente quieres actuar. Y de esta manera tú tendrás el poder para no dejarte llevar por ella. Si haces este ejercicio de manera constante, eso te va a dar la oportunidad a ti de decidir la forma en la que quieres actuar. Identificar la emoción y hacernos consciente de ella nos permite manejarla y controlarla a nuestro favor. Otra forma, y que sería la técnica número 2, y que seguramente lo has escuchado mucho, se trata de técnicas relacionadas con la relajación. Pero yo te voy a explicar por qué una técnica de relajación funciona. Debes de comprender qué efecto tiene, cómo llevarlo a cabo, para que entonces le encuentres el sentido y lo hagas y veas el resultado positivo que seguramente vas a obtener. Mira, ya quedamos que lo primero que existe es un estímulo que detona una emoción, que ya quedamos que la emoción es una reacción fisiológica de nuestro organismo y que no la podemos evitar. Ahora se está preparando el cuerpo para la reacción. Es en ese momento en donde nosotros debemos de tener la capacidad de identificarlo e inmediatamente desactivarlo. ¿Cómo es esto de desactivarlo? Bueno, cuando tú sientes esta emoción, que ya la identificaste y sabes que estás en estado de alerta, podemos hacerlo mediante la relajación. De esta manera tú podrás pensar con mayor claridad y entonces podrás evitar formas de reaccionar que no son las que te van a ayudar a solucionar el problema. No sé si recuerdes que existía un anuncio en la televisión, que fue una campaña que realizó la televisión, en donde se interrumpía el llamado a la acción de una persona y entonces te decían: si te sientes así, y te ponían la escena de una persona, de un adulto, por ejemplo, a punto de golpear a un niño. Si te sientes así, cuenta hasta 10. Y entonces empezaba la cuenta del 1 y parpadeaba con una luz roja, la imagen se veía de fondo y entonces iba denotando del rojo al verde cómo esa persona iba pasando de un estado de alerta y de acción y de enojo y de furia a un estado de mayor tranquilidad. Eso es precisamente desactivar la acción fisiológica que me provoca una emoción. Tú lo puedes hacer. Cuenta hasta 10. Antes era cuenta hasta 10. Ahora es respira profunda y lentamente. Eso lo único que hace es detener el proceso para que no reacciones como si tuvieras que sobrevivir a esa situación y actuar de manera inapropiada. Tú entras en un estado de mayor tranquilidad y entonces piensas más claramente y eso te permitirá hablar con la persona, preguntar, pedir, solicitar, lo que sea que estés haciendo, pero lo vas a hacer con mayor tranquilidad. De esta manera no te quedas con la emoción reprimida, pero sí expresas tu necesidad, te relajas y entonces pues eres capaz de expresar de una mejor manera lo mismo que querías decir, sin irte a ese llamado a la acción que nos provocan las emociones. Y una tercera técnica que puedo recomendarte es entrenarte en autoinstrucciones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no es otra cosa más que formules mensajes o afirmaciones que te ayuden a generarte seguridad, pero que además cumplan la función de desactivar el llamado a la acción que te provoca una emoción fuerte, una emoción intensa. Estos mensajes deben de ser mensajes que tú crees para ti mismo, que sean positivos, que sean creíbles, que sean cortos y en los que emplees un mensaje común. Por ejemplo, estoy calmado, voy a poder contigo, me siento fuerte, yo tengo el control. Te reitero, estos mensajes te van a brindar seguridad
y te van a ayudar a que en ese momento fuerte en el que quieras irte a la acción por la emoción generada, entonces tú puedas desactivar, calmar y entonces sí después expresar lo que necesites expresar. Yo quiero platicarte a manera de ejemplo, esta experiencia que quiero compartir contigo tiene que ver precisamente con cómo tuve la oportunidad yo de controlar ciertas situaciones que me ocurrían, ciertas emociones que me invadían. Resulta que cuando era yo una niña, y bueno, hasta la fecha, pero era más notorio cuando era niña, prácticamente todos los estímulos que yo tenía a mi alrededor generaban en mí una emoción muy fuerte y lo único que podía yo pensar y lo único que podía yo hacer era llorar. La manera que yo tenía de expresar cómo me sentía sin hablar era llorando. Era sentir ese nudo en la garganta que no te permite hablar. Lo que me generaba más impotencia era que si había que enojarse, si por algo que me molestaba bastante que la otra persona hiciera, lo único que pasaba conmigo era que se me hacía un nudo aquí en la garganta y tenía unas ganas inmensas de llorar, y por no llorar enfrente de la persona, entonces me contenía y era una cosa que, claro, con el paso del tiempo va uno dándose cuenta que solamente se está expresando una emoción. Cuando llega mi vida laboral, imagínate que empiezo a tener personal a mi cargo conforme fui adquiriendo puestos con mayor responsabilidad. Tenía que dar a conocer mis puntos de vista y hacerlos valer. Conforme fui adquiriendo más responsabilidad, las exigencias eran todavía mayores. Y no me preocupaban las exigencias, sino más bien el hecho de que tuviera que defender un punto de vista y no pudiera yo hacerlo porque lo único que a mí se me ocurría era llorar. Muchas veces experimenté esta necesidad de llorar cuando había alguna situación difícil de trabajo. Evidentemente no lo hice, pero yo sabía lo que estaba sintiendo dentro de mí. Y simplemente, en algunos momentos, sobre todo al inicio de mi trayectoria laboral, tenía que quedarme callada, porque si hablaba, sabía yo que no iba a poder ni hablar, iba a hablar llorando. Y eso en el ámbito laboral no es lo adecuado. Y no me iba a dar ningún resultado favorable, estamos de acuerdo. Así que tuve que trabajar con eso, tuve que trabajar con esa emoción que me inundaba. No sé exactamente en qué momento cambié de una forma a otra, pero yo sabía perfectamente lo que sentía y lo mal que me sentía yo después por no poder hablar, por no poder expresar lo que realmente estaba queriendo decir, y más cuando se trataban de situaciones que requerían de mí el demostrar y el defender un punto de vista o una opinión. Y entonces me di cuenta que no iba a llegar muy lejos si no podía controlar esa parte. Así que lo estuve trabajando y entonces yo misma me preparaba para dar alguna respuesta. Yo misma generaba un escenario. Si por ejemplo iba a tener una reunión, una junta con alguna persona, con algún ejecutivo, con algún jefe, con algún director, y que ya sabíamos que la situación por los resultados de trabajo se iba a tornar difícil, tenía yo que prepararme. Primero, tener las respuestas, ¿verdad? Y los resultados que yo tenía que presentar lo mejor preparados posible. Y segundo, creaba yo un escenario de posibilidades. Si me pregunta una cosa, voy a contestar esto. Si me dice que no se hizo esto, voy a argumentar esto. Es decir, me preparaba para que al momento en que sucedieran no me tomaran por sorpresa, de tal forma que me quedara yo únicamente con el coraje de no haber podido decir lo que necesitaba yo decir, defender mi punto, mis ideas, etc. Poco a poco
logré hacerlo ya de manera automática. Evidentemente, después de todo este tiempo, tienes que aprender y ya no se genera en mí ese mismo sentimiento, esas ganas de llorar ante ese tipo de situaciones. Espero haber sido clara con este ejemplo y que tú puedas ver cómo, por muy fuerte que tengas esa emoción, esas sensaciones que te inundan, es posible controlarlas, contenerlas, pero sobre todo manejarlas para que funcionen a tu favor, no en tu contra. Imagínate tú que yo me hubiera puesto a llorar enfrente de un ejecutivo en una junta de trabajo porque no puedo defender mi punto de vista. Imagínate tú ese escenario. No hubiera jugado para nada a mi favor, ni laboralmente ni emocionalmente. ¿Cómo me hubiera yo sentido después? Totalmente incapaz de poder desempeñar un puesto más alto y otro más alto. Entonces, si controlamos nuestras emociones, nos puede ayudar y podemos obtener muchísimos beneficios, pero hay que conocernos. Hay que conocer las emociones que nos despuntan, comportamientos que no queremos y trabajarlas. Es un trabajo del día a día. Yo te recomendé estas 3 técnicas que te pueden ayudar. Ponlas en práctica y déjame en los comentarios qué tal te funcionaron, si te funcionaron o no. Yo espero que te haya gustado mucho la información, que te haya servido y que la puedas poner en práctica contigo mismo, que la puedas transmitir a las personas que te rodean, si tienes hijos, a tus sobrinitos, a tus nietos, porque es información que nos va a ayudar a mejorar, sin duda alguna. Nuevamente muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente capítulo, no sin antes recordarte que si eres nuevo en el canal, te suscribas para que puedas seguir viendo nuestros videos, que le des like al video, que lo compartas si crees que a alguien le puede ayudar y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.